Abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, Marcos capítulo 16, Marcos 16, y vamos a estar leyendo dos versículos ahí. Son las palabras de Jesús, me encantan las palabras del Señor. Siempre digo esto y cuando estoy en la radio lo digo también, porque qué bueno es saber que se registraron las palabras directas de Jesús. Amén. Yo le agradezco tanto al Padre que Él hiciera eso, que inspirara a estos evangelistas y podamos tener registradas ahí las palabras directas del Señor Jesucristo. Y es aquí Él hablando, otra cosa importantísima en este momento, porque el mismo hecho que Jesús estuviera en la tierra, Dios hecho carne, ya era algo glorioso, ¿sí o no? En este momento que el Señor dijo estas palabras, ya estaba hasta resucitado. Ya había pasado por la muerte, ya había conquistado al diablo, había vencido el pecado, y aquí está Él resucitado y está pronto a irse a los cielos. Así que imagínense la importancia también de estas palabras del Señor. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, dice el 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Siempre estamos meditando, amados hermanos, en nuestra congregación acerca de las circunstancias de la sociedad actual. No hay duda que nos ha tocado vivir grandes cambios. Interesantemente, usted se pone a pensar, usted le ha tocado vivir en dos siglos, siglo XX y siglo XXI. Le ha tocado vivir en dos milenios. El milenio pasado, pues, y este milenio. Y imagínense, solo esos dos cambios ya hablan de mucho cambio, ¿sí o no? Dos siglos, dos milenios diferentes. Y nos ha tocado experimentar demasiadas cosas cambiadas, y especialmente en el área moral, que es donde más nos ocupa a nosotros como hijos de Dios. Tanta y tanta circunstancia, tanto cambio, tanto desafío que enfrentamos como cristianos hoy en día. A veces, y por decir tal vez no a veces, sino casi siempre, nos abrumamos, ¿sí o no, hermanos? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Yo me abrumo de tanta maldad. Tengo 59 años, imagínense, eso es más de 40, ¿verdad? De casados. Y me ha tocado ver muchas cosas, pero vengo de una época donde se apreciaba mucho las cosas buenas. Hablando de familia, por ejemplo, ¿verdad? El respeto de los hijos a los padres, la cortesía, ¿verdad? Subía uno a un bus y le daba uno el campo a las muchachas, aún a las jóvenes, ¿verdad? Mucho más a una señora. El tener cuidado con las palabras que se usaban. Hay una palabra muy tica, y me perdonan que la vaya a decir ahorita aquí desde el púlpito, pero la palabra mae, ¿verdad? Pero que solo los hombres lo usaban, y tampoco eran todos los hombres. Pero la mujer nunca. Nunca usted oía a una mujer decir mae. Tantos cambios que hemos vivido, ¿verdad? Y bueno, hoy en día que más bien no solamente hay cambios terribles, sino que se promueve la maldad. Se promueve el pecado, se promueve la maldad. Pasa lo que dice la palabra de Dios, que a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo. Casi que ahorita, contradecir lo malo lo hace sentir mal a uno, más bien. Como que uno es el tonto, ¿verdad? El que va a decir una mala palabra a uno, más bien, por decir la palabra de Dios, o por decir algo positivo. Y nuestra sociedad se está consumiendo, mis amados hermanos, en el mal, se está consumiendo en la inmoralidad. Y
si no tuviéramos ninguna esperanza, tendríamos que decir que las cosas se van a poner peor. Y entonces esto nos abruma, claro que sí, nos preocupa y nos desanima y nos frustra. Pero ese es el mensaje de la palabra que yo le traigo hoy a usted, amado hermano. Porque las circunstancias estas que vemos, tan abrumadoras, de un crecimiento del mal, de un crecimiento de la inmoralidad, mis amados hermanos, lo que nos están diciendo es que estamos al frente de un tremendo terreno fértil para el Evangelio de Dios. Amén. Este crecimiento de maldad, este crecimiento de inmoralidad, este crecimiento de falta de valores, nos están diciendo, wow, mire qué grandes oportunidades, qué terreno más fértil hay para el poder del mensaje del Evangelio del Señor, ¿sí o no? Entonces no permita que el diablo lo desanime, no permita que el diablo lo frustre, no permita que usted llegue a la casa y todo achantado, ¿verdad? Y sin ganas ni de hablar, ¿verdad? No, son momentos maravillosos que nos está tocando vivir y la tierra está fértil para la predicación del Evangelio, amén. Antes de ascender a los cielos, el Señor Jesucristo nos dejó una instrucción demasiadamente clara. Y tomé la versión de Marcos. Marcos, de los 4 evangelios, Marcos es el que resume todo, es el más directo. A Marcos le tocó escribir para los romanos. Cada uno de los evangelios, amado hermano, está dirigido a un tipo diferente de audiencia. ¿No es nuestro Dios maravilloso? Amén. Él se ocupó de cada una de las cosas, alabado sea Dios. Estaba la cultura judía, de donde venía el Señor mismo, y era una cultura prevalentemente religiosa, muy quisquillosa, y entonces Dios escoge a Mateo para escribirle a los judíos. Estaban los romanos, que eran gente de guerra, gente práctica, gente que estaba a lo rápido. Entonces escogió a Marcos, y Marcos, ¡pum!, es directo. Y estaban aquellos intelectuales, los griegos, los estoicos, los que le encanta la parte racional. Entonces Dios usó a Lucas, el médico, para escribir el Evangelio para los intelectuales, para los griegos. Bendito sea el Señor. Y bueno, también escogió al apóstol San Juan para escribir el Evangelio a los ya convertidos. Amén. Y San Juan es un evangelio que es para el que ya es cristiano. Eso no se lo cobro, eso es gratis, esa explicación que acabo de darle. Pero escogí a Marcos, mis amados hermanos, porque así directo, las instrucciones del Señor donde no nos podemos perder. Dice, ya resucitado el Señor, dice, y les dijo, id por todo el mundo. ¿Alguien puede malentender esta frase? Está clarísima, ¿sí o no? Y a veces, mis amados hermanos, pensamos en el mundo en un aspecto misionero, que también está involucrado ahí, claro que sí. Aún en los tiempos del Señor, en el primer siglo, los cristianos salieron a otras naciones también. Y hay un aspecto misionero en esto, claro que sí. Tengo una cuñada, hermana de mi esposa, se llama Marjorie. El Señor pone naciones en el corazón de la gente, ¿sí o no? Pone culturas. Y Dios es lindo, ¿verdad? Él pone estas inclinaciones. Y mi cuñada Marjorie, muy joven, 19 años, ella sentía una atracción hacia la cultura de los mexicanos. En ese tiempo nosotros teníamos una iglesia, o un ministerio, no era iglesia, de un ministerio en México en ese entonces. Era una escuela bíblica lo que teníamos. Y bueno, había un personal allá que podía recibirla a ella, y ella tenía su trabajo y todo, y dice, yo quiero ir en un viaje para espiar la tierra, para sentir. Dios estaba inclinando su corazón hacia México. Y fue por 2 semanas, y ya regresó a su trabajo y todo, pero Dios la tenía agarrada, amén. Y esta inclinación, y entonces llega un momento en que Dios abre las puertas, y se fue a encargarse de esa escuela bíblica que teníamos allá. Eran estudios bíblicos por correspondencia que se hacían. Y se fue, dejó su familia, dejó su trabajo, se fue de misionera. El muchachillo de los mandados de la oficina,
un muchachillo que en ese entonces, bueno, en ese entonces todavía se llama Jacobo. Este muchachillo, que era el muchachillo de los mandados, ¿verdad? Él había abierto una célula, un grupo de estudio bíblico en un barrio muy peligroso ahí en la ciudad de Cuernavaca, que se llama La Lagunilla, no solo ese nombre, ¿verdad? Y entonces tenía un estudio bíblico ahí, un grupito, ¿verdad? Y entonces él empieza a enamorarse de mi cuñada, de Marjorie, ¿verdad? Terminan casados, terminan haciendo la obra del Señor juntos, y hoy en día hay una iglesia en Cuernavaca de 8,000 miembros, la iglesia más grande de la ciudad de Cuernavaca, sin contar más de 50 iglesias a través de todo México, igual de grandes, o de 200, de 300, 400 personas. Bendito sea el Señor. Bueno, existe en esto que estamos leyendo aquí por todo el mundo algunos misioneros que Dios llama a alguna nación. Pero si nosotros nos damos cuenta, hermanos, son muy pocos. Si en esta congregación hay alguien que Dios está tocando hacia alguna cultura, interesantemente en el caso mío personal, hermanos, Dios puso las culturas en mi corazón. No hay un lugar específico que yo, en todo mi tiempo de ser cristiano o ministro de Dios, haya sentido ganas de irme para un país específico. Me encantan las culturas y Dios me ha llevado a las naciones y disfruto cuando estoy en otro lugar, pero no hubo uno específico que Dios me diera. En los últimos 20 años, a manera nada más para liberar un poco de frustración, ¿verdad? Se me ha ocurrido, si existiera algún lugar en el planeta donde no haya nada de estas cosas raras que hay hoy en día, ¿verdad? Me encantaría irme, pero eso es más humano que un llamado de Dios. Pero Dios toca, pero son muy pocas las personas que Dios usa en ese nivel. En la gran mayoría de nosotros, Dios no nos va a enviar a una nación necesariamente, ¿sí o no? Entonces, este ir por todo el mundo aplica a nosotros también. Aplica a nosotros en el sentido que donde nosotros vivimos aquí es el mundo también, ¿sí o no? Y el barrio suyo es el mundo. Y el lugar donde usted trabaja es el mundo. Y el lugar donde usted estudia es el mundo. Entonces cuando Jesús dice, id por todo el mundo, usted no necesariamente tiene que pensar que Dios le va a hablar de una nación, o porque Dios no ha puesto ninguna nación en su corazón, ese pasaje usted se lo puede brincar. ¿Estamos claros? Id por todo el mundo, vea qué claro. Y luego dice... Nos dice qué hacer. ¿Qué dice? Predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, ¿sí o no, hermanos? Estamos confundidos con esto. ¿Se da cuenta que claro que es? Vayan a todo lugar y ¿qué hacen? Prediquen el evangelio. Ahí no hay cómo perderse. Pero por aquello de que el Señor sabe que a veces somos un poco tardos para entender, y a veces, y la mayoría de las veces, somos de cabeza dura y nos hacemos los que no entendemos. Nos hacemos los rusos, ¿verdad? En el caso de los ticos. Los rusos no se pueden hacer los rusos, ¿verdad? Porque son rusos. Ellos se hacen los suecos o los ticos o algo así, ¿verdad? Pero mi amado hermano, por aquello, dice, prediquen el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Dios amado santo, ahí está demasiadamente claro. Cada día la misión que Dios nos ha dado, la misión que Jesús nos dejó claramente es ir al mundo. ¿Cuántos salen al mundo todos los días? Agarramos el bus, nos vamos para el trabajo, para eso, ¿sí o no? Luego regresamos al mundo también, porque la casa nuestra está en el globo terráqueo, está en el mundo también, ¿verdad? Entonces estamos en este mundo, salimos al mundo, y lo que Dios y Jesús nos ha mandado a hacer es que prediquemos el evangelio, las buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias a toda persona. ¿Quiere decir eso la persona, su compañero o compañeros de trabajo? ¿Los involucra ahí? ¿Involucra ahí a sus familiares? ¿Están involucrados ahí los vecinos? A toda criatura. Y luego el Señor nos deja ver la razón del por qué.
porque no es un asunto nada más de salir ahí y predicar el evangelio porque Dios dice y nada más. No, es que hay una razón de peso. Hay una razón de peso, hay una razón importantísima, mis amados hermanos, y Jesús nos la deja ver también. Versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego dice: el que no creyere será condenado. Esa es la razón increíble y poderosa del por qué debemos predicarle a toda persona, porque hay unos que van a creer y los que crean van a ser salvos, hay otros que no van a creer y los que no crean van a ser condenados. Esa es la razón poderosa de peso que nos da el Señor. Así que estas circunstancias, en vez de abrumarnos, en vez de achantarnos a lo tico, en vez de frustrarnos, ¿me están siguiendo, amados hermanos? Tiene que más bien motivarnos, decir: wow, el Señor me mandó a predicarle a toda criatura y mire cómo hay gente para predicarle. Amén. Vamos a ver un pasaje poderosísimo, hermanos, como es toda la palabra de Dios, que es poderosa, en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y versículo 20. Gloria al Señor. El diablo está vencido. Jesucristo resucitó. Él mandó estas palabras, de hecho, cuando ya estaba resucitado, ya había vencido al enemigo. Aleluya. Romanos capítulo 5, versículo 20. Mire qué pasaje más poderoso aquí. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Déjeme decirle en esta mañana que a Dios no se le puede ganar. Amén. Él está en control de todas las cosas. Y cuando, wow, mire qué terrible, cómo está la sociedad, qué pecado, qué inmoralidad, y Dios se dice: porque con donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Me están siguiendo esta mañana, hermano? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Se puede ser victorioso, no importa la época, mis amados hermanos. Cuando Pablo escribió esto, que era el primer siglo, las condiciones de Roma, las condiciones de Jerusalén, las condiciones de las naciones de ese entonces eran exactamente las mismitas que hoy estamos viviendo. El paganismo dominaba. Habían templos idólatras en todo lado, y cuando estamos diciendo templos, eran templos, hermanos. Eran edificios grandes. Se practicaba el aborto, se practicaba, oiga, ahí está, en la ley romana estaba también el matrimonio homosexual, que es una de las cosas que hoy estamos enfrentando. En ese tiempo existía todo tipo de manifestación inmoral, pecaminosa. Y Pablo está diciendo: despreocúpese, no es que ya Dios tiene esto bajo control. Déjeme decirle, hermano, que Dios no padece de estrés. El estrés que es la moda hoy en día, ¿sí o no? Y a veces nosotros estamos estresados, sobreabrumados, frustrados, como David, ¿verdad? Queremos acompañar a David, ir a quemar llantas y todo, ¿verdad? Y estamos sobreabrumados, estamos totalmente hasta desanimados. Estamos vencidos por el enemigo, ¿sí o no? Y estamos diciendo, hermano, estamos diciendo: que la gente no se va a convertir, nadie quiere de Dios, todo el mundo solo le gusta la fiesta y el vacilón y la birra y el sexo, y no, hombre, nadie se va a convertir. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Vamos a ir a otro pasaje ahí en Mateo capítulo 9. ¿Qué va, hermanos? Esto es como le dicen los adultos a uno. Bueno, ya yo soy uno de ellos, ¿verdad? Pero
Como le decían los abuelos a uno, ¿verdad? Hoy en día yo soy abuelo. Pero le decían los abuelos a uno cuando uno quería jugar de vivo, o los papás, cuando uno quería jugar de vivo, le decían eso. No, hombre, dice, no es que cuando usted iba ya yo venía de vuelta. Pues queremos anunciarle al mundo en el nombre del Señor Jesucristo que cuando ellos iban ya Dios venía de vuelta. Amén. Dios tiene control de las cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es meternos en el fluir de Dios. La Biblia enseña, cuando Jesús habla del Espíritu Santo, dice que los que son nacidos del Espíritu son como el viento, que no sabemos de dónde va, ni de dónde viene, ni a dónde va. El viento sopla, dijo el Señor Jesús. Y hermanos, y la figura que usa el Nuevo Testamento, y aún en el Antiguo también, del Espíritu Santo, es la figura del viento. De hecho, la palabra que se traduce en griego espíritu es la misma palabra para viento, es igual. En otras palabras, en griego, cuando usted dice viento, usted está diciendo espíritu, y cuando dice espíritu está diciendo viento, es la misma palabra. Y la figura que Dios está queriendo darnos ahí, hermanos, es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, siempre está soplando. Amén. Lo que quiere decir esto es que Dios siempre se está moviendo. Y lo que usted y yo tenemos que hacer es nada más levantar las velas. En ese tiempo los barcos eran de vela, hermanos. Aún los que viajaban de continente a continente. Yo me pongo a pensar que Cristóbal Colón cruzó el Atlántico en un barco de vela. Eso no es jugando, hermanos. ¿Ah? A puro viento. Todavía un motor dice que es rico. El motor, si se pone fea la cosa, ¿verdad? El motor lucha contra las olas mientras haya motor vamos a llegar, ¿verdad? Pero a puro viento. ¿Usted sabe lo que es eso? Y entonces la figura que está usando aquí la palabra, hermanos, es que el viento, el Espíritu Santo siempre está soplando. Dios siempre se está moviendo. En el siglo XXI, en medio del movimiento LGTB y todo el abecedario, en medio de la inmoralidad sexual, en medio de gobiernos impíos, mis amados hermanos, Dios no está arrinconado. Dios no está frustrado, Dios no está estresado. A ver quién me va a traer una medicinita, una manzanillita, algo que me ayude con los nervios. O frustrado, metido allá y diciendo, uy, quiero volver a ver a esos hombres. El Espíritu de Dios, el mover de Dios, está soplando. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El viento está soplando. La pregunta no es si el viento está soplando o no. La pregunta no es si Dios se está moviendo o no. La pregunta es si sus velas están en la posición correcta de hacia dónde está soplando el viento para que usted se monte en el mover de Dios. Amén. La Escritura dice que los que confían en el Señor son como las águilas, que van a montarse. ¿Sabe que el águila lo que hace es montarse sobre el viento? Lo que hace el águila es que se monta en el viento, abre sus alas, se monta en la corriente de los vientos y entonces empieza a planear. Gracias. Empieza a planear. ¿Se cansa el águila? Usted la ve así, ¡ay! Es que ya cómo hago para ser cristiano, es que esto me tiene feo, es que aquello, es que lo otro. No. El águila nada más, ¿a dónde está el viento? Se monta. Por eso dice, el mismo pasaje dice que caminarán y no se cansarán. ¿Se da cuenta? Entonces mire cómo cuando los pecadores, los que establecen los conceptos de hoy, de lo que se llame, cuando ellos iban, ya Dios venía de vuelta. ¿Está listo para este pasaje? Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Otra vez las palabras de mi Señor Jesús, gracias, están ahí escritas.
Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice que al ver las multitudes se llenó de estrés. Dijo, qué tirada con este Canal 7, qué tirada con La Nación, qué tirada con Garnier, qué tirada con el PAC, ¿ah? Qué tirada con los movimientos del otro, aquello y el del más allá. Qué tirada con la iglesia, qué tirada con los pastores, qué tirada con el sumo sacerdote, qué tirada con los fariseos. ¿Están siguiendo la lectura ahí conmigo? Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y una vez más, hermanos, Él siempre nos da la razón. El por qué, ¿sí o no? En vez de frustrarse, en vez de abrumarse, en vez de decir que tirada, en vez de decir como yo mejor me jalo para Dinamarca. Y allá está peor la cosa, solo yo sabía que me iba para Dinamarca. Porque no hay lugar donde huir de esta tierra, dicho sea de paso. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Hay una razón, hermanos. ¿Por qué tuvo compasión? Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Se da cuenta usted, mi hermano? Esta es la visión que usted y yo tenemos que tener en medio de la época que nos ha tocado vivir. Esta es ver las multitudes, porque hermanos, todas estas multitudes, con todo y las barrabasadas que hacen, están nomás diciendo, mírenme qué clase de oveja soy una oveja perdida, dispersa. Amén. ¿O usted no estuvo perdido un día? ¿Ah? Él tuvo compasión, las multitudes las vio como que estaban desamparadas y dispersas y como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ¿por qué ustedes no hacen un piquete ahí en la avenida central o al frente de la asamblea? Con rótulos y diciendo, aquí, allá, y más allá. ¿Por qué ustedes no se frustran juntamente conmigo? Hagamos un retiro de frustración. Un seminario de frustración. Hermanos, aquí estaba el Señor una vez más instruyendo, ¿sí o no? Dándonos su palabra. Alabado sea el Señor. Entonces dijo a sus discípulos, después de ver las multitudes desamparadas, como ovejas que no tenían pastor. Porque esos son los pecadores, hermanos. Por eso es que Dios no se estresa. Por eso es que donde abunda el pecado, Él dice, voy a hacer más grande mi gracia. No se frustra, no se estresa. Si hay más pecado, hago más grande mi gracia. Y si el pecado crece, más, porque no se le gana a Dios. Y entonces se vuelve a los discípulos y les dice, aquí es donde viene el golpe, el gancho del hígado del diablo, hermanos, de las palabras del Señor, que es rico. Oiga, y a nosotros también. Amén. Note las historias de Jesús. Siempre, porque Él enseñaba con historias. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Siempre cogía cosas naturales, contaba una historia para hablar de una verdad, siempre lo hizo. Esta era la manera de enseñanza de Jesús. Note que en todas las historias usted es protagonista. Yo le cuento esta una película, ¿verdad? De Brad Pitt, ¿verdad? Y ustedes, los muchachos, dicen, uy, empiezan a emocionarse todas con Brad Pitt, ¿verdad? Y yo les digo, mira, y es que y entonces Brad Pitt agarró a la muchacha y la abrazó. Y ustedes dicen, dichosa esa muchacha, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes no son protagonistas en esa historia, ¿sí o no? Pero siempre que Jesús cuenta una historia, siempre usted está en la historia. ¿Ah? Y no solamente eso, sino que al Señor le gusta tocar y poner el dedo en la llaga. ¿Sí o no? Y no solamente poner el dedo en la llaga, y hace así y hace así. Esta es una de esas ocasiones. ¿Están listos? ¿Están listos para que el Señor les haga? Usted está en esta historia, porque les haga así.
en medio de las circunstancias del siglo XXI, en medio de 2018 y 2020 y el año que sea, Jesús dijo a sus discípulos: todas estas circunstancias nos están hablando de que la cosecha es mucha. Amén. Cuando usted se empiece a hablar del mal, del problema, de la inmoralidad, de que las escuelas, de que los profesores, de que los jóvenes, de que los niños, de que el gobierno, lo que estamos diciendo cuando está Canal 7 hablando, cuando está Canal 11 hablando, Canal 6, cada una de esas cosas son las palabras de Jesús que nos están diciendo: la mies es mucha. La cosecha es mucha. Y debemos, mami, en vez de frustrarnos, ¿qué? Amén. Y alegrarnos, ¿sí o no? Usted es dueño de una finca y el jornalero llega y le dice: ¡ay, patrón! Mira qué naranjero. Mira cómo están los árboles, hasta que se están quebrando las ramas de naranjas. Y usted dice: ¡ay, qué pereza! ¡Qué frustración! ¿O se alegra usted? ¿Qué le está diciendo el trabajador ahí? La cosecha está buena. Amén. Estoy aquí de parte del Señor para decirles: la cosecha está buena. Amén. Debe hacérsenos la boca agua cuando veamos el pecado, ¿verdad? Y la abundancia de pecado. Debe hacérsenos la boca agua, porque la cosecha es mucha. Usted está en la historia. Ahorita viene el Señor a ponernos el dedo en la llaga y hacernos raca, 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 raca. Dice: a la verdad la mies es mucha. El problema no es que hay muchos pecadores. Dice: la mies es mucha, la cosecha está buena. El problema que aquí tenemos es falta de obreros. Ya le llegó la llaguita, ¿sí? Le llegó el dedo ahí a la llaga, ¿sí? El problema, mis amados hermanos, no es que la inmoralidad, y no es que el gobierno, y que el señor Alvarado, y que Garnier. No. El problema es que los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Y no termina ahí el Señor. ¿Cuántos aman a Jesús? Entonces dice: mire, la respuesta que yo les doy ante esta gran realidad es: rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aleluya. Sabiendo el Señor Jesús que cuando estos fulanitos que le estaba hablando él aquí, igual iba a estar escrito para nosotros, cuando nosotros obedezcamos esta palabra de Jesús: ok, está bien, Señor, voy a obedecerte. Mira al Padre: Padre, te ruego que envíes. Tú dices que oremos por esto: te ruego que envíes obreros a tu mies. El Señor sabía que cuando hagamos eso, ¿qué nos va a decir el Padre? Usted es la respuesta a esa oración. Amén. Usted es la respuesta a esa oración. Aleluya. El Señor sabía eso, por eso nos mandó a hacer eso. Mateo 4, 19. El Señor estaba reclutando a obreros para la mies. Y sigue reclutando obreros a su mies. Amén. ¿Cuántos pueden decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí? Sigue reclutando el Señor obreros para su mies. Y el Señor se fue para la playa, al mar de Galilea, donde estaban los pescadores. Cogió unos pescadores y les dijo: yo quiero que me lleven ahí mar adentro. ¿Cuántos han ido a Punta Arenas y le pagan a un barquito ahí para que les haga un tour? ¿Verdad? Jesús le pagó ahí a Pedro y a Andrés: ustedes pueden darme un tour aquí, en el lago de Galilea, ¿verdad? Y entonces pagó el tour, se metió en la barquilla, le dieron el tour. Y cuando estaban mar adentro, dice la escritura que Jesús les dijo:
ellos trataban de pescar, ¿verdad? Y le dicen, eche la red al otro lado. Y la echaron. Y entonces dice que los peces abundaban, la red se rompía. Y ellos estaban impresionados con Jesús, ¿verdad? Imagínense, ellos habían pescado toda la noche, dice, y no habían podido pescar ni un pez. Y ahora echaron la red al otro lado. Y entonces cuando trabajaron, dice que pidieron ayuda y todo porque la red se rompía de tantos peces. El Señor estaba llamándole la atención, ¿sí o no? En esa sabiduría de Él, les llama la atención porque eran pescadores. Les habló en idioma de pescador. Amén. Se identificó con ellos como pescadores. ¿Por qué? Porque necesitaban pescar para comer. Se identificó con su necesidad, se identificó con la cultura, se identificó con su idiosincrasia y los dejó impresionadísimos, ¿sí o no? Ahora que había ocurrido aquel milagro, ahora sí el Señor está listo para reclutarlos. Amén. Les habla en idioma de pescador y luego les dice que los sigan y le dicen, de ahora en adelante ustedes van a ser pescadores de hombres. Amado hermano, usted y yo somos pescador de hombres. Volviendo a la historia que conté al inicio de mi cuñada Marjorie, antes de irse para México, ella tenía su trabajo, pero igual que todos, ¿verdad? Ella sacó una tarjeta de ahorros en el banco. Y cuando llegó a la parte que le hacían, uno le llenaban los papeles antes, ¿verdad? Ahí en persona, y entonces, cuando llegó a la parte dice, ¿y usted y su profesión? Y ella dijo, pescadora. En el banco quedó registrado hace, no sé, 30 años, no sé hace cuánto, que la profesión de Marjorie era pescadora. Porque usted es un pescador. Usted es una pescadora. Y Jesús nos ha mandado a seguirle para ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. No le creamos al diablo, amados hermanos, de que estas circunstancias actuales que nos ha tocado vivir a nosotros son al 100% negativas para el evangelio. Mentira del diablo. El Señor Jesús dijo unas palabras tremendas, como todo lo que Él dijo, hablando de ganar almas, hablando de ser pescadores. Él dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Así que hermanos, vea que cómo el Señor nos pone los pies en la tierra. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Profecía de Jesús. ¿Cuántos creen que las profecías de Jesús se cumplen? Si yo digo aquí dice el Señor y digo un montón de cosas, puede ser que sean de Dios, puede ser que no. Pero las de Jesús se cumplen, hermanos. Ahí no hay, ¿verdad? El Señor dijo, el siervo no es mayor que el Señor, que el amo. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Está prometido ya. Amén. Pero no se quedó ahí el Señor. Él dijo, si recibieron mi palabra, también recibirán la vuestra. Amén. ¿Por qué? Porque la realidad, amados hermanos, es que hay aquellos que van a recibir la palabra y hay aquellos que no. Las dos cosas son reales, ¿sí o no? Amén. Sí, hay gente que va a rechazar y no es por la época, hermanos, quitémonos ya eso de la mente. Es porque siempre habrá gente que va a rechazar el evangelio. Pero al igual también, no importando la época, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. De la misma manera también hay todavía gente y seguirá habiendo personas que cuando usted le comparte el evangelio van a recibir la gracia de Dios, van a ser tocados por el Señor, van a ser movidos al arrepentimiento, van a estar deseando más y más y más. Esa es la realidad. No importa la época, la iglesia ha estado presente a través de todas las épocas. Y Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación.
Así que no le creamos al enemigo, hermanos. La mies es mucha. Ojalá que los obreros dejen de ser pocos cuando cada uno de nosotros aquí le digamos al Señor: cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero compartirle a usted una manera que podemos empezar a usar para ser pescadores de hombres. Cuando mi esposa y yo nos criamos en la iglesia, porque llegamos a la iglesia muy jovencillos antes de casarnos, por supuesto, habían metodologías de evangelismo. Algunos de esos casi no se usan hoy, o tal vez ni se usan. Aquí el punto no está en la metodología, ¿estamos claros? Las épocas son diferentes, y etcétera, pero en ese tiempo, en las iglesias, hermanos, nos entrenaban. Habían talleres de evangelismo en todas las iglesias. Era común. Usted se convertía al Señor, usted estaba en una iglesia y siempre habían talleres de evangelismo. Generalmente eran los sábados, uno iba ahí 4 o 6 horas y le enseñaba a evangelizar. Cómo ganar a los demás para Cristo. Y entonces habían varias metodologías. Una se llamaba el tren de Romanos. Así se llamaba porque son todas las citas basadas en el libro de Romanos. Empezando con la primera que yo les leí aquí, de Romanos 3:23. Bueno, fue en la clase ya, perdón. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces luego se brincaba otra cita, unas 4 o 6 citas en Romanos, y le enseñaban esa metodología a uno. Otro era las 4 leyes espirituales. La primera ley que dice: Dios tiene un plan maravilloso para su vida, y así se iba a segunda, tercera y cuarta. Nos enseñaban, nos entrenaban para evangelismo. Y luego decían: ahora ya pasó el taller, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a evangelizar. Y entonces nos llevaban, hermanos, una de las metodologías eran de ir casa por casa. Y ahí íbamos a los vecindarios a tocar las puertas. En ese entonces la gente no tenía temores, ¿verdad? Le abrían la puerta, eran muy amables, le invitaban hasta a tomar café a uno, ¿verdad? Y no pasaba lo que pasa hoy, que la gente le da miedo hasta abrir la puerta hoy en día, ¿verdad? Pero íbamos casa por casa, predicábamos el evangelio a toda criatura. Mucho de lo que hacen hoy los testigos de Jehová, y lo siguen haciendo, ¿sí o no? Deberíamos imitar a los testigos de Jehová. Pero esa era una metodología. Otra era que nos íbamos al parque. Y entonces, como habíamos estado en el taller de evangelismo, nos tocaba a uno a la vez. Se predicaba el evangelio, pero servía de entrenamiento de una vez. Y entonces ahora le toca a usted predicar ahí en el parque, a galillo pelado, ¿verdad? Y entonces uno se empezaba a predicar ahí. Ahora sigue usted. Y se llevaban tratados, y luego nos dispersábamos en el parque. Había una metodología que usaba un pastor que tuvimos mi esposa y yo, muy, muy tremendo. Él le llamaba los perros de cacería, decía él. Nos entrenaban igual. Llegábamos a un parque y cogíamos todas las entradas del parque, diferentes grupos, y íbamos avanzando, y a cuanta gente estuviera de pie en el parque los íbamos agarrando, los íbamos encerrando. Perros de cacería, decía él. Otra metodología, hermanos, era que nos llevaban a los buses. Igual, el mismo tratamiento, ¿verdad? Por turno. Y entonces, del parque al alto, le toca a usted. Ahí nos subimos al bus, y en un momento dado el hombre, el que nos estaba entrenando, nos decía: ahora le toca a usted ponerse de pie a predicar el evangelio en medio bus. Y luego íbamos para abajo, y etcétera. Metodologías, ¿verdad? Pero el asunto es, hermanos, que algunas de esas metodologías, no todo el mundo se siente cómodo. Ahora, esto no trata de sentirse cómodo tampoco, pero somos humanos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y entonces, es como que yo dijera: bueno, voy a terminar el mensaje hoy, faltando un cuarto para las 12, y nos vamos a ir aquí casa por casa. Y entonces, así unánimemente, todos ustedes: ¡qué dicha! Estaba esperando, qué lindo mensaje, pero estaba esperando que el pastor dijera algo así, que termine rápido. Yo quiero ir a tocar puertas, yo quiero tocar puertas. No le voy a hacer la pregunta para que usted levante la mano, ¿verdad? Usted contéstese a su mismo en su corazón. Pero ¿cuántos están deseando que faltando un cuarto para las 12 nos vayamos a tocar puertas a las casas?
Es un asunto nada más, hermanos, de que una metodología si sirve, ese no es el punto. También la otra realidad es que es nuestra personalidad, ¿sí o no? Entonces, yo quiero compartirle algo hoy para que nos ayudemos a cumplir lo que el Señor nos mandó. Amén. Y yo le voy a llamar citas de conexión. Es hacer una cita para compartir el Evangelio. Y es posible. Ya dijimos que definitivamente donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que si hay gente que va a rechazar el Evangelio, va a haber gente que va a aceptar el Evangelio. Van a estar felices que usted les predique. Amén. Entonces, yo quiero terminar con esto, hermanos, para ser prácticos. Amén. Si no, es un buen sermón y muy lindo y mucha motivación, pero nada de aterrizar, ¿verdad? Puro volar, ¿verdad? Y la emoción de volar, pero nunca aterrizar. Queremos aterrizar. Entonces vamos a llamarle citas de conexión, que es que usted hace una cita con una persona abiertamente, la va a hacer, para compartirle el Evangelio. Así de abierto es esto que estamos hablando aquí. Vamos a ver algunas ventajas de esto, hermanos. Son muy efectivas este tipo de citas. Número uno, son fáciles de arreglar. Es más fácil invitar a alguien a un café que un llamado al altar, ¿sí o no? Usted está con un compañero hablando y usted le dice, ¿por qué no? Y nos hincamos aquí ahora mismo y recibe a Cristo. O decirle, lo invito a tomar un café. Son más fáciles de arreglar ese tipo de citas. Número dos, son ideales para conocer más de cerca a alguien, ¿sí o no, hermanos? Mostrar interés por esa persona. Número tres, son una oportunidad para conocer mejor la situación de una persona. Más que cuando llegábamos ahí al parque, ¿verdad? Y predicábamos, no que eso esté mal, ojalá lo siguiéramos haciendo. Pero este tipo de citas personales de conexión valga la redundancia, nos conectan con la persona. Esa cercanía se pierde en reuniones en masa. Número cuatro, se disminuyen las distracciones. Se puede tener un mejor control de la situación tomando café en la casa, en un lado, ¿verdad? Número cinco, se enfatiza la importancia de la necesidad espiritual de la persona. Esto es una cita que se hace para hablar de cosas espirituales. O sea, nadie se va a perder. Amén. ¿Verdad? El que diga que sí, ya va abierto. Usted no lo está engañando ni nada, ¿verdad? Es una realidad. Entonces, se enfatiza la importancia de la necesidad espiritual de la persona. Número 6, se da la oportunidad para una presentación más amplia del Evangelio, ¿sí o no? Y usted hace una cita para conectar con la persona, para hablarle el Evangelio. ¿De ahí? ¿A qué va esa persona? A que usted le hable el Evangelio. Entonces no hay problema, no hay ni que esconder el asunto. Número 7, proveen la oportunidad para más reuniones. Claro, porque el tema no se terminó. Entonces hay un seguimiento. Número 8, son una gran oportunidad para iniciar una amistad, que es esta importancia de conectar con las personas. Jesús, mis amados hermanos, sí que sabía conectar. Como el ejemplo que le puse de los pescadores. El Señor no vino y dijo, ustedes que tienen la mirada puesta en lo terrenal, haciendo plata con peces, en lugar de ocuparse de la obra de Dios, venga, síganme a mí mejor. No, el Señor conectó con ellos. Les habló en el idioma de ellos. Vamos, denme un tour aquí en el lago de Galilea. Les enseñó cómo pescar, los motivó. Amén. Es muy importante, hermanos, este asunto de desarrollar una conexión, una amistad, una relación con las personas. Número 9, cualquiera lo puede hacer. A ver, ¿cuál de ustedes tiene la dificultad para decirle a un amigo o una persona, un compañero de trabajo, te invito a tomar un café a mi casa? ¿Alguien tiene miedo de decir eso? ¿Alguien tiene problemas? ¿Cuántos quieren que empecemos aquí unos cursos de evangelismo y todos los sábados cojamos el bus de Ipiza a San José
San José y Piz, y por turno los voy a poner de pie para que prediquen a Cristo en medio bus. Entonces, es una ventaja de esto, es que cualquiera lo puede hacer. Y la número 10 y la más importante, hermanos, es que son muy efectivas, porque somos intencionales, porque estamos en obediencia al Señor, porque Él dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿a qué? A toda criatura. Entonces, vamos rápidamente a enseñarle, o por lo menos motivarlo, ¿verdad? Vamos a repartir esto para que usted se lo lleve. Yo dije este sermón, un sermón que tengo cocinado ya hace varias semanas, muchas semanas atrás, y quería dejar esta hojita en sus manos. Y bueno, esta semana, para cuando sea que me tocara predicar, como mi hijo había empezado esta serie de familia, ¿verdad? Yo sabía que eran 40 días, pero ya yo tenía este sermón cocinadito para cuando me tocara, y no quería terminar el sermón sin dejarle esta hojita en sus manos. Y esta semana que mi hijo se acercó y me dijo, este domingo le toca, ok. Entonces dije, aquí está, que usted se lleve esta hojita. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pero, hermanos, todos nosotros pasamos en ambientes con otras personas todo el tiempo, ¿sí o no? Y generalmente esos ambientes es con gente no cristiana, ¿sí o no? ¿Verdad? Que usted está en su trabajo, pues está rodeado. Claro que no va a hacer eso en el trabajo a menos que haya oportunidades de trabajar, de conversar. Pero usted está en su trabajo y luego salen los amigos y se van a comer, ¿sí o no? Se van a tomar algo. O usted lo invitaron a una fiesta de cumpleaños de alguno de los compañeros de trabajo o de la U, lo que fuera. O está con su familia. Estamos constantemente rodeados de gente, ¿sí o no? Entonces, esa realidad no hay que crearla, ahí está ya, sea siempre. Es qué hacer en medio de esa realidad. Amén. Siendo intencionales con este mandamiento del Señor. Entonces, en cualquiera de esos ambientes donde hay gente no cristiana, ¿verdad? Como dice ahí, en un ambiente no espiritual, uno inicia una conversación con alguien que no sea creyente. No se vayan del cristianito, ¿verdad? Que ya conoce de Dios. No. Alguien que no sea creyente, o con alguien cuya condición espiritual sea de necesidad. Y hable de cualquier tema que sea de común interés, ya sea en relaciones o experiencias. Entonces, inicie la conversación con algún tema de interés, que puede referirse a personas. Usted puede hablar, si usted es una señora, y usted dice, esta amiga mía, quiero predicarle el Evangelio. Entonces, ¿cuántas de ustedes mamás creen que hablar de hijos entre mamás es un tema de interés? Indudablemente, ¿verdad? O los hombres de fútbol, ¿verdad? Ahora en esta época del mundial, usted puede acercarse a un amigo y usted puede decirle, en ese ambiente ahí, cuando están en McDonald's comiendo, o están en la soda que fueron a comer juntos, o en la fiesta, donde sea, usted le dice a esa persona, le dice, ¿usted no ha notado, tema de común interés, el tema va a ser fútbol, usted no ha notado que hay algunos jugadores, y esto lo vi en el mundial, esto es real, esto no es quién sabe cuándo, pasó en este mundial también. ¿Usted no ha notado que algunos de esos jugadores, cuando meten un gol, hacen así? Le pregunta a uno, está hablando de fútbol, está hablando del mundial, y ya está jalando el asunto hacia lo espiritual, ¿verdad? Entonces, inicie una conversación con algún tema de interés, en este caso el fútbol. Cuando sea posible, número 2, identifíquese como cristiano. Entonces, en el punto 1, usando el ejemplo del fútbol, usted use cualquier ejemplo real, que es de la persona con la que usted va a hablarle. Usted dijo, ¿no ha notado que levantan así la mano? Dice, es que esos son cristianos. Entonces, cuando mete un gol, le dan la gloria a Dios, ¿verdad? En el punto 2, usted se identifica como cristiano, sigue en el tema, lo que sea, y usted puede decir, viera cómo me gusta a mí que estos jugadores hagan esto, porque yo también soy cristiano y me gusta que se le dé la gloria a Dios. Y sigue conversando. Ya usted se presentó, se introdujo como un cristiano.
No tiene que cambiar el tema, ¿se da cuenta? No es que ya, y viera que yo fui a un retiro, y ya. No tiene que cambiar, nada más ya menciona algo, no tiene que cambiar el tema, sigue hablando de fútbol o lo que sea, o del machillo y sus tácticas tan buenas, ¿verdad? Que lo último que oí que lo van a contratar en Europa. Siguen hablando del tema, no tiene que cambiar el tema necesariamente, solo aproveche para identificarse como cristiano. Algo como, yo asisto a esta iglesia o acabo de participar en un retiro, no se preocupe de usar las palabras perfectas, algo es mejor que nada. Número 3, y no pretendo darles un seminario sobre esto, así que rápidamente voy a ir con eso, ¿verdad? Le queda en su mano y en oración vamos a pedirle al Señor o vamos a disponernos a obedecer al Señor, mejor dicho. Número 3, hágale una pregunta espiritual, usando el mismo ejemplo. ¿Qué piensa usted de que estos jugadores cristianos levanten la mano así de esa manera? ¿Qué piensa usted? Le hace una pregunta espiritual. ¿Tiene algún interés en las cosas espirituales? Entonces usted le dice lo que sea que le conteste, y usted le va a introducir a saber qué piensa la persona de las cosas espirituales. ¿Ha asistido a alguna iglesia? Algo que los haga hablar de su vida espiritual. Número 4, de una vez, en el punto 4, ya usted inició la conversación, ya se identificó con algo, ya usted se identificó como cristiano, ya usted más o menos abrió la puerta para el tema espiritual de la persona, y ahora haga la cita, así, de un solo tiro. No importa lo que contesten, se puede continuar el tema con algo que se relacione. Puede ser que diga que sí, inmediatamente, o que no, usted continúa la conversación que tenían. Puede decirle, he estado aprendiendo sobre cómo tener una relación con Dios. Tal vez podamos reunirnos a tomar café y hablar más sobre esto. Luego, despacio que respondan. Si le dicen que sí, póngale la fecha de una vez. Si dijo que sí, ¿qué va a hacer usted? Si de una vez, amarre el negocio. Si se les hace difícil establecer el momento, dígale a que luego le va a mandar un mensaje para establecer la hora, etcétera, etcétera, etcétera. Y número 5, vuelva a la conversación casual y siga normalmente. ¿Se da cuenta? Ya hizo la cita, siga hablando normalmente lo que sea que estaban hablando, a menos que la persona quiera más. Si quiere más, usted le da más, ¿verdad? Pero si no, sigue hablando, pero ya hizo la cita. Esto es en un ambiente con gente no cristiana. Se puede dar, algunas veces la iglesia hace alguna actividad evangelística, ¿verdad que sí? Y entonces, que es un café de señoras, y que es una charla especial. Bueno, ya están dentro de la iglesia, la gente que viene sabe a lo que viene, ¿sí o no? Bueno, entonces en un ambiente de fe, como una célula o un culto evangelístico, ahí empieza una conversación sobre cualquier tema igual, ¿verdad? Establezca una cita, porque ya no hay nada que hacer, la persona viene al asunto, ¿verdad? En este caso no se necesita lo demás, póngale fecha y hora. Así que si intentas establecer una cita de conexión con todas las personas nuevas con las que te encuentres, vas a llevar a muchas personas a Cristo. Entre más personas conectes, más almas vas a ganar. Amén. Mis amados hermanos, esa es la respuesta para lo que estamos viviendo. Esa fue la respuesta hace 2000 años, en el primer siglo, y no ha cambiado. Vayamos por todas partes, prediquemos el evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor amado, porque tú conoces las situaciones, Señor. Tú nos conoces a nosotros primero que todo, y conoces a todo ser humano, Dios. Y tú pusiste a la iglesia en la tierra para hacer la sal, para hacer la luz del mundo. Y tú amas a todo ser humano. Famoso versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que diste a tu Hijo Jesús. Está más que probado tu amor por toda persona, Señor. Vivimos en unas épocas muy cambiantes, Señor. Han cambiado mucho en los últimos 30 años. Pero Dios, a ti nada te sorprende, Señor. Y tú tienes la solución para toda época. Y la solución sigue siendo Jesucristo. Jesús es la solución, el evangelio es la solución. Las personas necesitan de ti, Señor. Padre, que esta enseñanza de esta mañana nos toque a cada uno de nosotros, nos abra los ojos, caiga toda
todo concepto erróneo y de confusión que el diablo ha querido ponernos, Señor, en medio de las circunstancias, y empecemos a tener la mente de Cristo y empezar a ver qué grande oportunidad tenemos ahora para el Evangelio, porque siempre habrá gente que rechace, pero siempre habrá gente que reciba, Señor. Que la iglesia del Rey seamos pescadores de hombres. Que una de las características de cada miembro de la iglesia del Rey sea, esos cristianos de esa congregación son pescadores de hombres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Ustedes son gente muy linda, muy especial.